Ahmed, what has Jose meant to you this season, and can you kind of describe your guys' friendship? It seems like you're connected at the hip. ¿Qué significado para ti la amistad con Ramírez y qué le puede? Bueno, yo creo que por las pocas palabras que puedo describir es que esto se ha convertido en más que una amistad, ¿me entiendes? Ya creo que yo lo considero la familia. I mean, to put it in, in a few words, you just can consider him already part of my family. Not only a friendship, but it's like a family. Other questions? Dan? This is for Jose. I'll do it in Spanish and then English. In English, Jose, 6 years ago, you guys had a great run. You were one of the younger guys, not even expected to be a big part of it, and you were a very big part of it. Now you're the guy, we could say, the veteran. How has that transformation been for you? Hace 6 años, el equipo de Cleveland llegó lejos, lejísimo. No se esperaba que tú fueras tan parte de eso, pero sí fuiste una gran parte de ese equipo. Y de allá para acá te has convertido en el veterano de este equipo, una clase de líder. ¿Cómo ha sido esa transformación para ti? Primero darle la gracia a Dios por eso, ¿sabes? Por esos años que he estado aquí con la organización, haciendo la cosa correcta. Y es algo que, ¿sabes? Mi trabajo, mi dedicación y todo lo que yo he puesto en trabajo para estar todo este tiempo con la organización ha sido la clave. Y claro, es algo que con todos mis compañeros, el trato de todos mis compañeros y todo el staff de nosotros es algo que es muy bonito y eso es lo que nos ha llevado hasta ahí. Yeah. First of all, thank God for this, opportunity to play the game, but also for the organization for letting me, be part of this. And I feel that progress or that transition has been, thanks to the coaches, to the organization, to all my teammates, what we've been able to do here. It's very awesome. It's very special to be part of, and thankfully that's what has brought us here to this point in the season. Questions? Yes, we got this. Boise? Jose, in spring training, did you see this team capable of doing what it's done to reach, the win the wild card, win the division, win the wild card, and now get to the ALDS? ¿Viste, cuál es tu opinión, que este equipo tenía la posibilidad de ganar la división, ganar la Wild Card? Bueno, realmente en el Pintrene yo sabía que teníamos muchos muchachos jóvenes que tenían bastante talento y sé que también la fortaleza de nosotros siempre ha sido el picheo. Yo sé que ellos estaban muy bien y era algo que yo no sabía si íbamos a llegar hasta donde vayamos a llegar, pero yo sí confiaba en mis muchachos y sabía que ellos iban a hacer un buen trabajo. Well, in spring training, I wasn't certain that we were going to get these results, but I knew the talent that we had. We know the pitching that we have. There is always a default every year. So obviously, I was confident that we could, make a good job and try to compete, and that's what give the results. Third row on the aisle here. José y Ahmed, de la máquina deportiva Julio César Pérez, el chino. Los guardianes de Cleveland vinieron desde abajo, prácticamente se podría decir, para llegar hasta aquí, hasta donde ustedes están. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los elementos fundamentales que ustedes lograron unir para que pudieran estar aquí en estos momentos? Ahora ya, empieza. Bueno, yo creo que los elementos fundamentales fueron el juego pequeño que nosotros jugamos, los fundamentos, el compañerismo que siempre estuvo ahí. Los muchachos siempre se mantuvieron jugando fuerte y el juego premia cuando uno juega de esa forma. So, yo creo que eso fue lo que nos trajo hasta aquí, hasta donde hemos llegado. Yeah, the question was you guys were labeled as underdogs and you end up, conquering it all. If you could describe what are the things that allowed you to get to this point. And Ahmed was mentioning that, first of all was being really good teammates and playing as a team and focusing, playing hard and playing the small ball. In a way, I feel like that's the way how the game compensates you and rewards you for playing that way. So that has been the case for us so far. I feel it's the same, exactly what Ahmed said, because I feel that's what actually helped us. In the first row. So I have a question. I'll do it in English and then Spanish, if that's okay. Yeah. Okay. So
I'm sorry, Spanish than English. So, ustedes, dos juegos muy interesantes, muy poca ofensiva a ambos lados. Y para ser el héroe de ustedes en ese segundo juego, Oscar, que no estaba con ustedes al principio de la temporada, creo que se unió al equipo en mayo. Para ustedes ver el talento de estos muchachos jóvenes que se están uniendo a ustedes y qué tan importante creen que van a ser ahora en estos playoffs. And so my question was that, the games were very hard fought and the offensive wasn't there for like both things. It was not that many run scores. And then Oscar, of course, comes and it's the hero, a guy that wasn't with the team up until maybe May. So how they feel that they will be so important this playoff. Bueno, para mí, yo nunca tuve anteriormente la oportunidad de jugar con jugadores jóvenes. Tengo los 2 últimos años y creo que yo siempre se lo digo a ellos, nosotros tenemos bastante talento. Ellos no se imaginan el talento que ellos tienen. Por eso yo siempre trato de ayudarlos, de no dejar que pongan la cabeza abajo, de mantenerlo positivo, porque yo sé que ellos pueden traer muchas cosas buenas al terreno. Yeah, in the past, I never had the chance to play with that many young players. And the last 2 years, like a new role that I got to get into, trying to play with the younger guys. And for me, what calls my attention is how little they recognize how much talent they have. So that's what I keep reminding them how talented they are, how good they are as players. So kind of like my job, and especially with Gonzalez, has been to remind him to keep his head up and keep playing the game that he knows that he can play. And little by little, he's going to recognize how good of a player he is. So, otra pregunta. Sabemos que al principio de la temporada ustedes jugaron acá con los Yankees. Sabemos del incidente que pasó con Miles Stroll y los fanáticos. ¿Cómo esperan ustedes que esté esa atmósfera aquí en Yankee Stadium para esta serie? And my question was, at the beginning of the season when the Guardians were here, there was a little of an incident with one of the outfielders, Miles Stroll. And, the fans got really into it. And I'm asking them how they think the atmosphere is going to be here for these playoffs. Bueno, realmente uno sabe cómo son las fanaticadas, es un mercado muy grande aquí y claro, uno vio lo que pasó con nuestro compañero, pero es algo que no podemos estar pendiente a eso ni basarnos a eso. Lo que vinimos aquí a jugar el juego, a divertirnos y eso es lo que yo entiendo que tenemos que hacer, no podemos poner atención a esas cosas de los fanáticos. I mean, we know this is a big market, this is a big fan base, and we know what they're going to do. But in the reality, we cannot put too much attention to that and just give any mind to it. We're just gonna keep focusing on our game and trying to do our best because I know that's not gonna help us at the end. On the right, on the first row. José, tu experiencia en playoff y tus habilidades que ha ido demostrando año tras año, especialmente en estas series que recién culminó, en la cual ustedes fueron campeones en el World Cup. ¿Considera tú que es el primer eslabón para continuar y tener un final que anteriormente, en 2016, no lograron alcanzar? Sí, realmente esa es la meta. La meta es que ganemos. O sea, claro, yo he estado ya en varios playoffs. Y, como te digo, es algo que lo que hay que seguir compitiendo, seguir para adelante. Uno no sabe qué es lo que va a pasar. Lo que yo confío en mi equipo, tenemos muchos muchachos que están haciendo un tremendo trabajo, el picheo también y lo único que vamos a salir a divertirnos, a dar lo mejor de nosotros y el resto Dios es el que sabe lo que va a pasar. The question was, like, from your experience in the past, do you think what you guys have achieved so far is going to enable you to get to all the way in to win it all? And his response was like, I trust very much a lot in my teammates. I know they're really young, but I trust what they can do. And, we just got to keep playing the game. Got to play hard and thank God for the opportunity of being here, but we want to keep competing and try to do our best. Do 3 more. Hoynesy in the second row. Ahmed, I was wondering how it feels to be back in New York with your new team to start the ALDS after the day after your old team, the Mets, got eliminated. ¿Qué sientes de que tu antiguo equipo fue eliminado y estás hoy jugando con tu nuevo equipo en Nueva York? Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya esas son cosas del pasado, ¿me entiendes? Ya uno tiene que tratar de cambiar la página y ya ahora mismo yo pertenezco a los Guardianes de Cleveland y me siento bastante bien de que nosotros estamos en la situación que estamos ahora mismo. I
mean, I think we have to turn the page and let things a little bit in the past. You know, I'm happy where I am right now in this organization, and my focus is that we're here, we're ready to compete, and that's what I'm focusing right now. Do two more, starting with Daniel on your left, guys. Thank you. José, para ti otra experiencia más aquí en los playoffs, enfrentarse a los Yankees, un rival que a usted lo ha destrozado, es la oportunidad de ustedes buscar la manera de ganarles. Y para ti, Amed, ¿cómo ha vivido esta experiencia en estos playoffs, tu primera vez en participar? Bueno, realmente todo el que juega siempre entiende que su equipo va a ganar y que vamos a ganar. Sí. Claro, hemos tenido ya experiencia con ellos, ¿sabes? Donde no han ganado un playoff, pero eso esto es un nuevo año, uno no sabe qué es lo que va a pasar. Lo único que hay que hacer es competir y ver qué pasa. Yeah, the question was like for Jose, you know, knowing you have a history with the Yankees that you have previously destroyed them in previous games. How do you feel about this series and what do you see happening in this series? And Jose is like, well, we know what we've done in the past, but obviously you got to keep playing and gotta keep demonstrating that you're able to compete. And for us, it's just, you know, the excitement to be here and be able to play with our teammates. And we'll go to David. Yes, no, I'm sorry. excuse me. Bueno, y para mí diría que me la estoy disfrutando, me la estoy viviendo. Mi primer experiencia en playoff, me siento bastante bien, agradecido con Dios, agradecido con los muchachos también, que nunca se han rendido, siempre se mantuvieron firmes desde el primer día y creo que es una tremenda experiencia. The question was like, how has it been so far, your experience here in the playoff for being the first time for Amed? And he mentioned that he's super thankful to God and to his teammates for having the opportunity to be here. And at the same time, you know, for never giving up and always giving their best during this season. And that has enabled them to be here right now. And we'll finish up with David on the right. So my question about Amed in New York was already asked. So I'm going to pivot here and ask a different question. And I'll ask it in English and I'll ask it in Spanish. I just wanted to mention Oscar again, specifically to Jose, who has experience being a young guy in a playoff scenario and doing well, to talk about how Oscar handled that pressure, handled that situation to hit his home run the other day. Jose, obviamente tienes experiencia siendo un joven en playoff, en presión y rendir. Si puedes hablar del aplomo de Oscar del otro día, de dar ese palo con esa presión y esa situación. Bueno, yo simplemente... yo no me enfoco en la presión que haya ni nada durante el juego. Simplemente voy a dar lo mío, voy a dar lo mejor. Y si sucede la cosa, sucedió. Si no sucede, sabe, amén. Pero trato de no presionarme, no tratar de hacer más de la cuenta. Y gracias a Dios eso es lo que me ha llevado hasta ahora, hasta donde estoy. ¿Y Oscar? ¿Y cómo manejó la situación, Oscar? Oscar yo lo conozco hace mucho tiempo. Es de allá mismo también, de Baní. Sé él cómo juega la pelota. Es un muchacho que ha jugado en presión, ha jugado mucha pelota ya también. Es joven, pero puede dominar esas situaciones. Él puede jugar sin presión. Yeah, for me, I don't pay too much attention to the pressure. I just play the game the same way consistently, and if I get the results, God. If not, you know, thank God too. So for me, it's always the same, just trying to play the game the right way. And when it comes down to Gonzalez, I know him from a long time. I've seen him play in the past. He's from close by to my hometown in Baní, so I know what he's been playing and who he's been playing against, so I know he can handle pressure accordingly. Even though he's very young, he's very talented, and he knows how to play well in those situations. All right, Amed, Augie, Jose, thank you guys very much. Appreciate it. We'll welcome Cal and Austin up.